divertir. Ahora da gusto cantar, porque tu pueblo es feliz. Ahora da gusto cantar, porque tu pueblo es feliz. La Revolución Cubana, a 50 años, no es un experimento obsoleto y fracasado. Conserva sus conquistas sociales y económicas, su sistema político de justicia social, como ya dije, profundamente democrático, aunque sea diferente del modelo que predomina hoy en algunas regiones del mundo, no en todas. Su vocación solidaria e internacionalista y su capacidad de renovarse a sí misma en la medida en que las circunstancias lo demandan y lo permiten, pero sin renunciar a sus principios, ideas y valores. La Revolución Cubana es un hito histórico que ha traspasado el siglo XX. Su importancia trasciende las fronteras de la isla, no solo por representar un modelo contrapuesto al capitalismo, sino por la influencia ideológica que ha expandido en América Latina y su incuestionable participación en los cambios de la geopolítica internacional. Sin embargo, después de 5 décadas de un profundo proceso de transformación, podemos hablar de un arquetipo revolucionario o de una dictadura anacrónica. La segunda mitad del siglo XX estuvo enmarcada por la Guerra Fría, es decir, el conflicto entre dos potencias, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno con sus aliados, las que intentaron expandir e imponer su modelo económico. Por otro lado, América Latina se vio empantanada en dictaduras. No obstante, la evolución del modelo de acumulación capitalista pronto definió la necesidad de gobiernos liberales que generaran las condiciones para la reproducción de sus ganancias e intereses. En el ámbito regional, a diferencia del proceso de integración europeo, los gobiernos se orientaron a favorecer intereses personales, de grupos, de partidos y empresarios, de tal manera que esta política favoreció la desigualdad en la distribución de la riqueza. Mientras tanto, desde muy joven, un abogado cubano se pronunciaba en contra de las dictaduras y la explotación de su país, luchando por transformaciones liberales que garantizaran las libertades individuales, la transición democrática y cambios en el modelo económico. Ese era Fidel Castro. Esta primera etapa ideológica de la revolución se puede identificar en 3 momentos clave. 1. En los discursos contestatarios en contra de la dictadura. 2. En la idea de país que se esboza en La historia me absolverá. Y 3. En las acciones nacionalistas que impulsa el gobierno revolucionario, como las expropiaciones y la reforma agraria. En ese sentido, Fidel Castro se va a constituir en el arquitecto ideológico de la revolución. Los primeros cambios revolucionarios en la isla, las conferencias de Fidel en Estados Unidos y su entrevista con Nixon en 1959 fueron determinantes para, increíblemente, ser considerado un comunista enemigo de los intereses estadounidenses, a pesar de haber declarado ante la prensa norteamericana: "No somos comunistas". De inmediato, el gobierno de Washington modificó su estrategia y comenzó a desarrollar acciones políticas, ataques y sabotajes para intentar derrocar al gobierno castrista. Los mejores ejemplos se pueden observar en la 7ª reunión de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, de 1960, donde se acusó a Cuba de poner en riesgo la seguridad del hemisferio. En consecuencia, los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961. Es claro que lo que se pretendía era legitimar la siguiente fase de la estrategia, la intervención militar.
Así, el 16 de abril de 1961, frente al cementerio Colón, un día después de los bombardeos contra la isla, por primera vez Fidel Castro declaró el nuevo rumbo de la Revolución Cubana. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. La respuesta no se hizo esperar y la invasión a Playa Girón dio inicio el 17 de abril. Antes de 72 horas, Fidel Castro logró la victoria, el apoyo militar definitivo de los soviéticos y la humillación para el gobierno estadounidense. Este acontecimiento histórico fue decisivo para que se originara la crisis de los misiles, en octubre de 1962. Aunque el conflicto se originó porque los Estados Unidos habían colocado misiles nucleares en Turquía, los soviéticos, con el argumento de defender a Cuba de un ataque a gran escala, convencieron a Fidel de colocar misiles en la isla. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, los gobiernos de Washington y Moscú lograron un acuerdo de último momento para retirar recíprocamente su armamento. Pero Castro no fue tomado en cuenta en las negociaciones, lo que dejó ver las primeras diferencias con el régimen soviético. Es importante ver que factores internacionales, en particular su diferendo con los Estados Unidos y la ayuda de la URSS al gobierno cubano, influyeron de forma determinante en las modificaciones ideológicas del discurso de Fidel Castro, y por ende, en la adaptación de la Revolución Cubana a la Guerra Fría y su nuevo papel en América Latina. Este proceso requirió de la transición ideológica al socialismo, precedido por los discursos antiimperialistas de Fidel, sustentado en las declaraciones de La Habana, cimentado en el mito del Che Guevara y legalizado a través de la Constitución Socialista de 1976. Simultáneamente, el modelo económico transitó hacia una economía centralizada que se benefició extraordinariamente del intercambio comercial y la inversión directa de la URSS, así como de las relaciones con el bloque socialista a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Si bien no se logró exportar la revolución, sí se logró la internacionalización de la Revolución Cubana y se dejó constancia de ello principalmente en países de América Latina y África. Sin lugar a dudas, la consolidación la alcanzaron a través de los llamados logros sociales. En este sentido, durante 3 décadas Cuba fue el ejemplo de estudiantes, intelectuales, movimientos sociales y movimientos armados. A principios de los 80s, la URSS anunció reajustes en sus relaciones económicas internacionales, debido a la crisis económica que comenzaba a atravesar. Sus efectos, aunque de manera incipiente, alcanzaron a la economía cubana. Fidel Castro, de forma inesperada, promulgó el Decreto Ley número 50, legalizando la inversión de capital extranjero en 1982. En aquel momento, resultó contradictorio el tradicional discurso anticapitalista, con la apertura de Cuba a los hombres de negocio y las empresas mixtas. Asimismo, la crisis económica e ideológica se agravó entre 1985 y 1986, confrontando a 2 proyectos que se autonombraban socialistas, la perestroika y el glasnost de Gorbachov, y por otra parte la rectificación de Castro. Sin embargo, a pesar de criticar duramente las reformas soviéticas, en 1988 el gobierno cubano firmó la primera empresa mixta en la isla con una compañía privada española. La ideología del socialismo realmente existente parecía quedar sepultada bajo los escombros de los regímenes de Europa del Este. El fin de la Guerra Fría significó el reacomodo del orden internacional y al gobierno cubano. Después de perder el 85% de sus mercados, solo le quedaba una hazaña impensable: sobrevivir. Las estrategias ideológicas se modificaron. El discurso del socialismo como modelo alternativo cambió por el de un país dispuesto a insertarse en el mercado internacional, con grandes posibilidades de que inviertan en él, pero con graves limitaciones y retos por delante debido al bloqueo estadounidense y la desaparición del bloque socialista. La primera acción que sorprendió a propios y extraños, sobre todo a los militantes de izquierda, fue la presencia de Fidel Castro a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, que había sido electo presidente mediante un proceso electoral fraudulento en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.
3 años más tarde, en julio de 1991, el presidente Salinas invitó a Castro a la primera cumbre iberoamericana, realizada en Guadalajara. Este hecho fue fundamental, ya que marcó el inicio de la incorporación de Cuba a este tipo de foros internacionales después de su expulsión de la OEA en 1962. De aquí en adelante, en su política exterior, ya no se observa el discurso ideológico del socialismo. En cambio, todos sus esfuerzos diplomáticos los orientan en favor de la integración regional. De esta manera, el primer lustro de los 90 significó la peor crisis económica e ideológica que hasta la fecha ha vivido la Revolución cubana. No obstante, el segundo lustro representó el periodo en que inició la recuperación macroeconómica. Las inversiones extranjeras crecieron aceleradamente y los principales socios comerciales de la isla eran la Unión Europea y Canadá. Si bien el gobierno cubano había logrado sobrevivir y sostener al régimen, también fue una época en que distintos analistas señalaban que la transición hacia el capitalismo estaba en marcha en Cuba. Esto a partir de las reformas estructurales orientadas a lograr la inserción de la economía en el orden internacional. Esta interpretación se veía reforzada en el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Europea debido a las leyes Torricelli y Helms-Burton por defender sus intereses, y su expansión mediante acciones y condicionamientos que han buscado acelerar los cambios políticos en Cuba. El inicio del milenio marcó un nuevo periodo de la Revolución cubana. Los cambios geopolíticos volvieron a colocar al gobierno castrista en posición favorable a sus intereses. Desde entonces, han acelerado el respaldo económico, político y militar de Venezuela, China y Rusia, además de incrementar el intercambio comercial y el respaldo diplomático de distintos países, partidos políticos y organizaciones sociales en todo el mundo. Sin lugar a dudas, se está conformando una nueva alianza alternativa de dimensiones económicas aún no definidas y de características ideológicas que no se perciben homogéneas. En este periodo, Cuba ha logrado estabilizar sus indicadores económicos, ha reorientado y reestructurado las inversiones extranjeras hacia áreas estratégicas y ha limitado la participación económica de la Unión Europea. En consecuencia, se ha endurecido el discurso antiimperialista hacia Estados Unidos y Europa. Si bien es cierto que en términos ideológicos Fidel Castro sigue presente, también es cierto que el discurso socialista se ha transformado en 50 años y ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación a los cambios políticos y económicos. No obstante, más allá del discurso ideológico socialista, en medio siglo, Cuba ha desarrollado un modelo pragmático de revolución que sigue vigente y que se sustenta en la organización y el control de lo que conciben como el desarrollo social. En este sentido, de la Revolución cubana no se puede hablar en tiempo pasado. Todo lo contrario, su deuda más importante y el reto más urgente está en mejorar las condiciones de vida de los propios cubanos, ya que solo ellos tienen autoridad moral y política de juzgar y evaluar al régimen. Podríamos arriesgarnos a proyecciones sobre el futuro inmediato, pero independientemente de nuestra opinión, en Cuba el tiempo corre. Las generaciones nacidas en el bloqueo, aquellas que tuvieron su niñez durante el periodo especial, cubanos que tienen más cerca la caída del bloque socialista, las inversiones europeas y la ley Helms-Burton, que tienen muy lejos a la guerrilla de la Sierra Maestra, al movimiento del 26 de julio, a Playa Girón. Esas generaciones son las que actualmente están buscando la manera de conciliar el pasado con el presente. Y creo que la continuidad está garantizada, aunque no va a ser igual, no está siendo igual ya, porque ellos van a tener la tarea, y la tienen las generaciones más jóvenes en la actualidad, de seguir perfeccionando, cambiando cosas, todo lo que sea necesario, como dije en mi intervención, en concordancia con las necesidades internas y con las nuevas coyunturas internacionales. Pero tengo la certeza, para terminar, de que hay una mayoría de nuestra juventud que, aunque no está conforme con lo que tiene, con lo que se ha logrado hasta ahora, tiene un extraordinario compromiso con la continuidad de la revolución. En el Caribe, cerca del Gran Cañón, hay una isla que es todo corazón, y una canción pretende llamar la atención acerca de una olvidada y muy patética situación. Durante siglos se la machacó,
fue el basurero y el burdel de todo Dios, y dio una lección con valentía y tesón del egoísmo, de la incultura y del fango escapó. Resistencia, resistencia. Pero el que manda se empezó a mosquear. Aquello era un grano en su bonito cristal y fabricó torturas para asfixiar y una alambrada a su alrededor hecha de odio mortal. Entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. En Cuba hay un pueblo que sí sabe estar. En un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. Resistencia, resistencia. Nada es perfecto, todo debe cambiar. Es muy duro el camino de la libertad para llegar más cerca del ideal.